Entonces, muy buenas noches. Mi profundo agradecimiento al señor decano por el honor de poder utilizar su despacho. Mi profundo agradecimiento al doctor Damaso Javier Vicente Blanco por su permanente sentido de colaboración con el centro, y a todos ustedes que están aquí de manera destacada siempre por su apoyo intelectual y práctico al secretario técnico del centro, el doctor Diego Mendy. El Centro de Investigaciones Estratégicas para la Integración Nacional Argentina asume un problema que me parece fundamental para el porvenir del país, que corresponde a la desacumulación de la historia del país, de la Argentina, que es resultado de diversas corrientes colonizadoras y de la actividad del Reino de España, del cual éramos parte, porque las Indias nunca fueron colonias, pero también a la actividad de los gobiernos republicanos, ya que la Patagonia y el Chaco fueron ocupados durante los gobiernos republicanos. Esto genera en la Argentina una difícil integración porque son diversas corrientes que han ocupado el país, diversas gobernaciones que luego confluyeron en el virreinato del Río de la Plata, y por razones que no conocemos muy bien, que uno conjetura, la Argentina no logró el proceso de integración que lograron los Estados Unidos de América. Es sorprendente cómo un número de colonias diversas pudieron ocupar e integrar un territorio tan extenso como el de los Estados Unidos, cosa que no ha ocurrido en la Argentina, lamentablemente, que es un país signado por la desintegración, la desvinculación y la concentración de la vida en el AMBA, en el ámbito de Buenos Aires, en el ámbito metropolitano de Buenos Aires. Esto genera una gran problemática del país de que la universidad se debe hacer cargo. Y también nos interesa entonces no solo conocer nuestra trayectoria y nuestras posibilidades, sino las orígenes, de dónde venimos. Yo tengo la idea de que la paternidad, en este caso cultural, de España respecto de América, de la América española, es muy importante. Siempre la paternidad es muy importante. Indudablemente también es importante en los países de la Comunidad Británica respecto de Inglaterra. Y entonces me parece que el comprender a España es una manera de comprendernos nosotros mismos. Yo he tratado de estudiar, por ejemplo, la presencia de castellanos y leoneses en América. Hay un libro sobre eso, que es un señor llamado Lorenzo, por ejemplo. Y luego hay estudios sobre la población castellana, que también son importantes. Pero lo que a mí me interesaba es lograr la opinión de un castellano de pura cepa, como un castellano brillante y de pura cepa, como el profesor doctor Damaso Javier Vicente Blanco ve desde España, desde Castilla, que en realidad es nuestra madre cultural, nuestra madre patria, hablamos su lengua y la lengua es constitutiva. Cómo él vio el proceso de desarrollo de la vida castellana, y el reino de Castilla desapareció en el siglo XVIII, y luego de España en relación con nosotros. Y también hemos convocado a la colaboración del Centro de Investigaciones
filosofía jurídica y filosofía social. El doctor Damaso Javier Vicente Blanco es un profesor muy calificado de la Universidad de Valladolid, una de las más antiguas e importantes de España. Es un excelente especialista en Derecho Internacional Privado y Derecho de la Integración, y además un poeta exquisito. Así que yo realmente le agradezco mucho la presencia aquí y realmente me siento ansioso de escuchar. Doctor Vicente Blanco. Bueno, pues, buenas tardes, el agradecimiento debe ser mío, sin duda. Para mí es una suerte poder volver a Rosario después de la pandemia. Hacía 5 años que no venía y debo decirlo, entre 2002 y 2019 vine todos los años, con lo que pues para mí era no poder venir a la Argentina, pues era una ausencia real, pero también mis ocupaciones como director del departamento también me han limitado las posibilidades de movimiento. Quiero agradecer encarecidamente al profesor Ciro Caldani la invitación. Creo que tenemos ya una larga relación y extensas conversaciones. Y en realidad lo que les voy a contar, algunas de las cuestiones que les voy a contar, tienen que ver con las reflexiones que hemos llevado a cabo conjuntamente. Porque hemos hablado largo y tendido y no puedo dejar de mencionar cuando en el año 2003 el doctor Miguel Ángel fue Valladolid, fuimos a ver un espacio histórico que era el lugar de la batalla de Villalar, donde, bueno, pues se produjo una situación de cierta tensión. Como digo, para mí es un verdadero honor volver a estar en Rosario y en la Universidad Nacional de Rosario, que es mi universidad argentina, donde por primera vez vine al ámbito académico en Argentina en 1997. Y para mí, en mi trayectoria académica, la Universidad Nacional de Rosario y el grupo de Derecho Internacional y Privado, el doctor Silva, han sido fundamentales porque en el contexto español, donde yo estaba en una pequeña escuelita, era un lugar de acogimiento y donde yo podía desarrollar mis investigaciones. Con lo cual yo tengo en mis investigaciones, en mi desarrollo académico, tengo una enorme deuda con la Universidad de Rosario, en particular con el profesor Miguel Ángel Caldani. Bien, dicho esto, y bueno, el agradecimiento también a los resto de miembros de la facultad, con los que tengo una enorme amistad, la profesora Nicolau y una de las personas que están aquí, pues voy a entrar en materia. Agradezco de nuevo también al profesor Ciro Caldani que me extendiera esta solicitud de esta exposición y de este tema de Castilla y España en América, que como digo es una cuestión de la que hemos hablado reiteradamente y que me parece que en estos momentos es un tema de pleno interés cuando se cumple una efeméride de la que prácticamente nadie se acuerda, pero que algunos no podemos dejar de tener en la cabeza, que es el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Por distintas razones, pues entre otras una novela de un amigo peruano que se titula Ayacucho, pero también por el claro interés de las relaciones entre España y América y Ayacucho, que no dejó de ser el momento epigonal, ¿no? de la presencia española en el continente americano. Fue la última batalla de las tropas españolas en el continente americano y luego, hasta 1998, quedarían Cuba y Puerto Rico, pero serían, como digo, unas islas fuera del continente. El continente se había perdido, por decirlo así, si me permiten la expresión,
en 1824 en Ayacucho. 1824. Y entre 1924-26 es definitivamente el final de las posesiones españolas en América. Insisto, quedan Cuba y Puerto Rico, pero en el continente ya no quedan más. Y por tanto, creo que reflexionar y hablar hoy de la presencia y la actuación de Castilla y de España en América es pertinente, también porque estamos asistiendo, al menos en España, quizá en otra medida en América, a un verdadero revisionismo histórico. En España, en realidad lo que hay es un retorno al mito españolista, a la leyenda rosa. Yo recuerdo de niño que nos decían que era el descubrimiento de América, la gesta más grande del mundo después del nacimiento de Cristo. Una hipérbole franquista que se puede imaginar. Esto era un ladrillo. Y al tiempo, me parece que en América, en algunos casos, hay una reelaboración, no sé si de la leyenda negra, pero sí que hay, en algunos casos, intervenciones grotescas que responsabilizan al pueblo español, y algo diré al final de mi exposición, a los españoles, y no al poder español de los sucesos. Bien, la primera cuestión que estaba ya en Bartolomé de las Casas, que hoy reaparece periódicamente, hubo un genocidio. ¿Qué significaba la utilización de la fuerza, los excesos en una ocupación de una tierra habitada? No es una broma. La violencia ha sucedido siempre allí donde ha tenido lugar una ocupación de una tierra ocupada, sea Roma, el imperio de los incas, la conquista española, la ocupación de África. Allí donde se produce hay exceso y abusos. Toda conquista es un acto de violencia. Este es el punto de partida. Y no cabe leyenda rosa. Toda conquista es un acto de violencia. La conquista castellana de América lo fue. Bartolomé de las Casas lo denunció en la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Exageró. Bueno, a mí me parece que es evidente que hay hechos constatables y datables. Por ejemplo, en la ocupación de lo que hoy es Nicaragua, el segoviano Pedro Arias de Ávila, gobernador de la Castilla del Oro, desde 1514 a 1526, y de Nicaragua de 1528 a 1531, tenía la costumbre del aperreamiento de los caciques indígenas, es decir, su descuartizamiento por perros entrenados de la. Esto no es barbarie, esto no es monstruoso. Bien, la práctica de las encomiendas establecían un régimen de semi-esclavitud, hay que decirlo con toda claridad, y que fueron confirmadas en las leyes de Burgos de 1512 y limitadas por las leyes de Valladolid de 1513. Ese sistema de las encomiendas, pues no puede decirse que fuera un sistema precisamente pacífico y voluntario por parte de la población indígena. Quizás Bartolomé de las Casas hiciera alguna exageración con objeto de llamar la atención del horror que objetivamente se infligía a la población indígena. ¿Hubo genocidio? Pues sí, hubo genocidio, porque las condiciones de explotación de la mano de obra indígena llevaban, por ejemplo, en las minas a la muerte en masa de los trabajadores de las minas, que eran sustituidos sin piedad por nueva mano de obra cuando perecían, y como había mano de obra suficiente, se tiraban.
Con todo, hay que considerar que hay dos elementos que no se pueden olvidar para comprender también la magnitud de la disminución de la población indígena, la victoria de las tropas españolas en unas objetivas condiciones de seguridad. En primer lugar, el factor epidemiológico. Los españoles llevaban consigo patógenos que afectaron a los indígenas americanos y que provocaron epidemias y diezmaron la población. Luego, toda la desaparición poblacional no es un producto de la violencia, sino de las actividades. En segundo lugar, las alianzas de los ocupantes españoles con grupos indígenas que querían librarse del yugo de otros indígenas, como el caso de los pueblos sojuzgados por los incas, que entendían la alianza con España como una vía de liberación. En consecuencia, es evidente que las renuncias de Bartolomé de las Casas estaban plenamente justificadas, aunque desde una determinada perspectiva o posición española se diga que eso es la leyenda negra, que contribuyó a la leyenda negra. En mi opinión, la posición de las Casas y sus denuncias estaban plenamente justificadas porque la explotación y la indiferencia ante la muerte de los indígenas por los encomenderos y por los responsables era real. Yo soy la voz de Cristo que clama en el desierto de esta isla y digo que estáis en un pecado mortal, decía Antonio de Montesinos en el Sermón de Adviento de 1511. Y ahí, en realidad, comenzó todo, porque fue la llamada de atención, en un momento tan temprano como 1511, la llamada de atención de los dominicos de que aquello era una barbaridad. Y, a mi modo de ver, Montesinos invierte la ecuación. ¿Quiénes son los bárbaros? Los indios. No, los bárbaros somos nosotros. Los bárbaros estamos entre nosotros. Las Casas y los dominicos, y a partir de Montesinos, luego las Casas consiguen, después de esa especie de bautizo inicial, porque él estaba en la misa de la homilía de Montesinos, luego él se hace fraile y consigue colocarse en una determinada posición. Bueno, pues las Casas y los dominicos consiguieron imponer una determinada opinión negativa del modo del trato de los indios. Los indios no podían ser esclavizados por mandato de la reina Isabel, católica, que los había declarado súbditos suyos, pero estaban haciendo bien. Y estaba también el llamado derecho de conquista. Si los indios, bueno, la explicación, digámoslo así, simple es si los indios tenían o no tenían alma, pero la simplificación, la explicación compleja sería, en realidad, los indios eran civilizados, tenían elementos de barbarie que los asimilaban en ocasiones a los animales, estaba justificada la conquista, se les podía hacer la guerra. ¿Cuál era el procedimiento que se debía seguir con ellos? Les voy a contar mi opinión, que no es la opinión canónica, porque
La controversia se ve como un gran mérito por parte de la monarquía católica, que se cuestiona a sí misma y que permite el cuestionamiento. Sin embargo, se dice que la controversia tuvo su razón de ser y que las casas y los dominicos no dejaban publicar ni escuchar más opiniones que las suyas. Y que en concreto la opinión de Juan Ginés de Sepúlveda no había encontrado modo de hacerse oír. Y en concreto el Demócrata segundo, que no se publicaría, hay que decirlo, hasta 1885, hasta finales del siglo XIX. Carlos V habría planteado desde esa hipótesis, estoy manejando una hipótesis, pero puede ser plausible, la realización de la Junta de Valladolid precisamente para que se pudieran escuchar los argumentos de Ginés de Sepúlveda que estaban silenciados. La posición de las casas es conocida, los indios son hijos de Dios, como consecuencia son humanos como cualquiera de nosotros, no se les puede tratar de cualquier modo, no hay derecho de conquista, por tanto el trato debe ser humano, absolutamente humano, y deben ser considerados como cualquier otra persona europea. Sin límite. La posición de Ginés de Sepúlveda, que a veces se ha caricaturizado un tanto, y hay que decir que Sepúlveda era un grandísimo intelectual. La posición de Ginés de Sepúlveda, que Walter Benjamin dijo que era que representaba la razón de estar, en este caso, la posición de Sepúlveda era aceptar la utilización de la guerra y de la violencia cuando los indios se resistieran al sometimiento. Las interpretaciones de Sepúlveda se fundamentaban especialmente en Aristóteles y en los griegos, y era un especialista finísimo del manejo de la filosofía griega. De hecho, bueno, la controversia todavía existe. El lugar donde se produjo la controversia fue la capilla del Colegio de San Gregorio, que hoy es el Museo Nacional de Escultura. La capilla sigue en pie y, de hecho, periódicamente se hacen actividades que también tienen que ver con la cuestión de la controversia. La controversia no tendría un ganador. Si lo que se buscaba era el ganador, la controversia no tuvo un ganador. Y la conquista se siguió haciendo, pero con la idea de que no estaban legitimados todos los soportes. Es verdad que en América, tan lejos de la corte, tan lejos del control, se podía hacer cualquier cosa. Y más si estaba en una expedición militar donde no había ningún otro control. Sucede hoy en día, como para no suceder entonces. Pero hay que decir que se produjo esa tensión entre la razón de Estado, el interés práctico de la conquista y los derechos de los indios. Y a mi modo de ver, esto inicia un proceso que se observa, no sé si me van a permitir llamarlo así, de una determinada esquizofrenia de opción. Una contradicción fundamental que lleva hasta. Por un lado, la razón práctica, la razón instrumental, el interés inmediato, en ese caso de la conquista, la explotación de nuevas tierras, la extracción de bienes y minerales, el uso de los indígenas para el fin de la explotación, y por otro,
la defensa de los derechos indígenas por las casas, la defensa de los derechos humanos. La primacía del interés práctico ante el riesgo de su pérdida cuando se produce el conflicto entre las dos esferas: conquista, derechos indígenas, multinacionales, derechos humanos, interés versus principios, utilitarismo frente a derechos humanos, una esquizofrenia insoluble que seguimos viviendo. Bien, hasta aquí lo relativo a la conquista. La construcción de una sociedad americana. La conquista española tuvo unas características muy singulares que no se dan en otros casos. El mestizaje, la mezcla de los españoles con los indígenas. No se crean dos sociedades aparte. Esto no es multicultural, esto es híbrido, esto es mestizo. La multiculturalidad anglosajona es cada uno su sitio, la conquista de la India, como sea. Cada uno en su lugar, no hay mezcla. Se crea, por tanto, una sociedad al modo de la sociedad española y la consideran como española, integrando a la población. Hay una dialéctica, en segundo lugar, claro, no todo es maravilloso. Sin duda, la conquista de la población indígena implica su aculturación. Y hay una dialéctica entre la aculturación y el respeto en ocasiones por la cultura autóctona. El colonialismo cultural español impone, por tanto, una aculturación, voy a decir parcial, del indígena. Religión, costumbres sociales, idioma, pero al mismo tiempo se respetan determinados idiomas autóctonos. Las gramáticas del mundo, después de la gramática de Nebrija en español, son las gramáticas indígenas antes que muchas de las gramáticas de las lenguas europeas. Con lo cual, hay también distintas tareas y distintas... pero, sin duda, es decir, la culturación es una pérdida. La culturación es desarraigo. La culturación es terrible. Eso no se puede negar. También se produce la pervivencia, la supervivencia y el mantenimiento de poblaciones indígenas no mestizas. A partir de un momento, con toda claridad, no se persiguen en la aniquilación de los indios. Y la prueba está con todas las críticas que se pueden hacer, en los convenios, los tratados que se hicieron con las naciones indígenas del norte de América, donde se les reconocía a los indios americanos un determinado... Había un respeto y un reconocimiento a las naciones indígenas. Hay un relato, para mí, precioso, que fue un hallazgo en un libro de relatos de un autor norteamericano, Sam Shepard, también ha sido guionista de cine, y ha fallecido ya 5 o 6 años. Shepard tiene un libro de relatos que está publicado en castellano en Alibaba, que se titula Cruzando el Paraíso. Cuenta la historia de un mexicano, un chavalazo mexicano de 15 o 16 años, que está contratado como cowboy para llevar, como vaquero, para llevar el ganado del oeste al este. Ha dejado el ganado, se vuelve con los dólares en el bolsillo y cruza Nevada. Cruza el estado de Nevada. Se encuentra con un poblado de los indios Pueblo que hablan con él en español, y al ver que habla español, que lo consideran español, le sacan
los pergaminos del tratado que tenían con el rey de España, y el jefe indio le dice que debe casarse con su hija. El muchacho que da terror, porque eso significa que ya no se puede ir, no puede gastarse los dólares que ha gastado en California, porque se iba a California a gastarse el dinero, y no voy a contar la peripecia, consigue escapar, pero lo que es para mí un enorme hallazgo es que un novelista norteamericano como Sansepa recupere esa memoria de la monarquía española en relación con los pueblos del norte del mundo. Y aquí yo me planteo una pregunta. ¿Es legítimo hacer la comparación del modelo de conquista castellano-español con el modelo de conquista anglosajón? Es legítimo. Es lo que en muchas medidas se está haciendo en España. Yo me lo pregunto. Exterminio, ¿cuál era el modelo anglosajón? Exterminio de las poblaciones indígenas autóctonas, ocupación y creación de ciudades solo anglosajonas y aniquilación de cualquier huella indígena. Como si estuviera vacío, como decía un catedrático italiano de Derecho Constitucional, al que me permití prácticamente insultarlo por eso en una crítica a su trabajo. No se puede decir que América estaba así. Bien, ¿es legítimo, me pregunto yo, valorar la conquista española como menos mala en el sentido de que permitió la supervivencia de los subordinados? Es verdad que lo aculturó, pero le permitió también mantener determinados elementos identitarios, por ejemplo, el sincretismo religioso. El Cristo de los Temblores de la Catedral de Cuzco, yo he presenciado una misa a las 6 de la mañana, una ceremonia religiosa donde solo estaban indígenas, con un cura español que no entendía nada. Con perdón de decir, no entendía lo que tenía delante. Sin embargo, los indígenas estaban haciendo una ceremonia dentro de la misa, una ceremonia que era profundamente emocionante. A mí me conmovía. Bueno, ese sincretismo, eso lo tienen los evangélicos, ¿no? Los evangélicos también anulan todo. Yo no soy practicante católico, pero no puedo dejar de ver esa realidad. Puede decirse que hubo genocidio y aculturación, pero que también hubo elementos que podrían considerarse positivos frente a la conquista británica. Que la gente viva, sin duda, es un elemento enormemente positivo. La conquista británica, podemos pensar en Asia, en la India, en África, en Australia. En Australia mandaban a los prisioneros, era la gran cárcel anglosajona. Yo dejo esa pregunta en el aire si luego quieren que hablemos. Colonia, colonización. Hoy, en estos momentos en España, con motivo de una controversia que el doctor Ciro conoce porque hemos compartido, sobre la descolonización de los museos, se plantea la cuestión precisamente por parte de un sector de que en realidad no hubo colonia. Pero esta posición está confundiendo los términos. Puede que desde el punto de vista político no fuera una colonia, pero eso no significa que no hubiera colonización. ¿Hubo colonización? Evidentemente sí. Y había una población indígena, se ocupaba su territorio, se les sometió,
se les obligó a trabajar para los nuevos dominadores, se les obliga a convertirse al cristianismo, se les acultura en numerosos aspectos, se les obliga a cambiar de forma de vida. Uno de los modelos que tuvo la corona era traer campesinos para que les enseñaran a vivir como los campesinos castellanos. José María Arguedas, el escritor y antropólogo peruano, en los años 50, haciendo una investigación para su tesis doctoral de antropología sobre el mundo andino, decide desplazarse a España, la provincia originaria de mi padre, a Zamora, a la zona de Sayago, al lado de la frontera con Portugal, para estudiar el mundo campesino y poder compararlo con los indígenas. Tiene una tesis doctoral publicada, que está accesible y que es una verdadera maravilla haciendo esa comparación. Bueno, todo esto que digo es colonización, indudablemente. Independientemente de eso, es evidente que se generó un sistema con el tiempo en el que los territorios americanos participaban también de los derechos de los súbditos del rey, que eran iguales a los españoles. Eso significa que no hubo colonización. Participaron, hay que recordarlo, los representantes americanos de las Cortes de Cádiz, pero eso no devuelve la colonización a los pueblos indígenas. Para los indígenas americanos, es una cosa que yo he aprendido usando charlas. Para los indígenas americanos, la colonización sigue siendo una realidad presente. ¿Por qué? Porque perdieron el dominio sobre sí mismos, sobre sus territorios, sobre su cultura, sobre su destino. Y mayoritariamente no lo han recuperado. Cuando yo escucho al presidente mexicano, a López Obrador, eso de que España pida perdón, pues yo creo que luego voy a explicar lo que pienso de eso, pero no tiene legitimidad moral para decir eso, porque el sojuzgamiento indígena actual en México es presente. A lo más todos tienen que decir. Incluso, como sabemos, el exterminio indígena en determinadas zonas se llevó a cabo con más furor tras las guerras de independencia, después de la independencia, más que al final del dominio español. La realidad es que la independencia fue casi fundamentalmente una suerte de guerra civil. Una guerra civil entre descendientes. Y en muchos casos se cuenta, las familias estaban divididas entre el bando realista y el bando que reclamaba la independencia. Una guerra entre los representantes de la monarquía y la España americana. Elemento indígena esta respuesta. Bien, resulta sumamente reveladora, me van a permitir una pincelada antes de que vaya terminando. Resulta sumamente reveladora la influencia del movimiento comunero de las comunidades de Castilla del siglo XVI, de 1518 a 1522, en el proceso de independencia de América. También influyó en los liberales españoles en el trienio liberal, 1522
2023, si no recuerdo mal, comenzando por la denominación de las juntas. La denominación de las juntas es cómo se organizaba el proceso de independencia, al modo de la Santa Junta de Castilla en la época de las comunidades. Y quiero ya así terminar mi exposición haciendo referencia a la idea de responsabilidad de la conquista, el genocidio, la culturación de lo sucedido. Hay una tendencia en América, en México, en ocasiones en Argentina, no. En Argentina lo conozco bien, no todo el mundo, es episódico, pero en México es más general. A responsabilizar a los españoles así en general. Les contaré que viajo a menudo a Cabo Verde, porque dirijo un curso de doctorado en Cabo Verde, un programa de doctorado en la Universidad de Mindelo. Mis viajes a Cabo Verde me han llevado a interesarme y a seguir la figura de Amílcar Cabral, el líder del movimiento por la independencia en los años 60 y 70, que he leído bastante en portugués. Y me ha parecido un verdadero descubrimiento. Cabral hacía algo fundamental, era distinguir el poder colonial portugués del pueblo portugués, ajeno a aquello y víctima también del mismo poder, que era el poder colonial. Esto Cabral es consciente y lo dice expresamente. Nosotros no vamos contra el pueblo portugués. Nosotros queremos nuestra liberación como pueblo de Guinea, Bissau y Cabo Verde, porque el pueblo portugués está encima de nosotros el mismo. Quienes determinaron y decidieron la conquista de América fueron las colonias y el poder de España. El pueblo español, la carne de cañón, era la víctima. ¿Y de qué manera? Una monarquía y un poder al que no le interesaba en ocasiones la suerte de sus gentes. Basta con leer la literatura de Lazarillo hasta Don Quijote. Unos gobernantes que, salvo contadas excepciones, buscaban su propio interés. El modo despótico del gobierno, la brutal desigualdad económica y social, sangría del pueblo de España en guerras lejanas y absurdas como Flandes, fuertes, armada invencible por contra formada por tropas, en definitiva el uso de carne de cañón en la conquista. El poder es el poder y son desiertos. El bicentenario de muchas gracias. Bien, bueno, Ahí está. ahí estamos.